Hace ya un tiempo que se estrenó el primer episodio de la nueva serie de Hora de Aventura para HBO Max titulada Adventure Time Distant Lands, la cual va a contar con 4 episodios de 1 hora cada uno. El primer episodio salió hace ya casi un mes y como siempre me gusta llegar tarde al tren del mame. Así que hagamos un análisis sobre este episodio que nos resolvió un par de dudas pero que también nos trajo un par más. Bienvenidos a Nos Salimos del Tema, yo soy Brandon y esto es Vimo. Aunque el episodio salió hace ya bastante, no es tan sencillo poder verlo de este lado del charco, así que debo advertirles que habrá spoilers muy fuertes. Sin más que decir, empecemos. Algo que no sabemos hasta el final del episodio, pero que hace que este tenga sentido, es el hecho de que todos los acontecimientos del capítulo ocurren antes de la serie principal, o sea que es una precuela. El capítulo inicia con Vimo narrando lo que observa en el espacio. Podemos observar un asteroide gigante hecho de metales pesados, el cual tiene una banderita clavada y del cual vemos salir una pequeña nave que se alinea con un grupo de naves similares. Vimo cuenta que no conoce ninguna de las personas que van ahí y no se explica nada de ellos, pero debido a que una nave sale del asteroide con la bandera, podemos suponer que son conquistadores que van de lugar en lugar reclamando planetas, o tal vez solo asteroides, aunque eso no tiene mucho sentido. Seguido a esto vemos un cometa que va a una gran velocidad y que es devorado por una especie de polilla gigante espacial. Después defeca una especie de burbuja con un ser extraño adentro que tiene un pozo por cabeza y que está viendo una pequeña televisión. Ok, esto definitivamente no tiene sentido. Vemos por primera vez el interior de la nave de Vimo. Podemos observar un dibujo de fútbol en la parte de atrás. Para el que no lo sepa, Fútbol es el amigo imaginario de Vimo con el cual interactúa por medio de su reflejo. Yo sé que hay muchas teorías sobre el que es en realidad fútbol, pero eso nos extendería demasiado y creo que es más para un video aparte. También podemos ver algunos peluches y juguetes. Y lo primero que Vimo hace es cantar una canción sobre el espacio y sobre la misión que le encargaron. En una parte de la canción dice terraformando tierra marciana. El concepto de terraformar se utiliza cuando se va a otro planeta para recrear las condiciones óptimas de la Tierra, la atmósfera, la temperatura y la presencia de agua líquida. Es por eso que Vimo lleva consigo una hielera llena de patatas. Antes de terminar su canción, Vimo es interrumpido por una lluvia de meteoritos que daña un poco su nave. Debido a esto tiene que salir a repararla y dice que seguramente no habrá más cosas aterradoras así en Marte, lo cual confirma que su misión es ir a terraformar Marte para que la gente de la Tierra pudiera vivir ahí. Aquí es donde se complica un poco el lore. Vimo fue creado por Mosef Mou, un hombre que en los capítulos de la serie original tiene más de 1000 años y que creó millones de Mos con diferentes propósitos cada uno. Mou creó a Vimo para que cuidara a su hijo, pero él jamás tuvo una familia, así que decidió enviarlo solo al mundo para que quizá encontrara a alguien a quien cuidar. Con esto podemos deducir dos cosas. Tal vez cuando Mou dijo que lo mandó al mundo, en realidad lo había mandado en una misión espacial. O tal vez después de ser enviado al mundo, Vimo de alguna manera se involucró en una misión de terraformar Marte. Es más probable que sea lo primero, pues en la nave viene escrito M-O-C-O o Moco, lo cual creo que se hizo intencionalmente para que fuera hecha por Mou. Aunque yo no soy experto en naves espaciales, pero creo que el nombre está puesto al revés. Seguido a esto, Vimo se encuentra con una criatura extraña color verde y con un solo ojo. Vimo decide llamarla Olive, en honor a su tipo de pan favorito, el cual obviamente no es un pan, sino que se refiere a las olivas. Al escanearlo, toma diferentes formas que tal vez significan que tuvo una idea. Después de esto se adhiere a la nave y acelera a una increíble velocidad dejando atrás Marte. La escena de la nave es una obvia referencia a la película 2001, Una Odisea en el Espacio. Y aquí creo que también es evidente que Vimo viajó a una velocidad más rápida que la luz y por lo tanto viajó en el tiempo, al futuro para ser exactos. Esto nos da a entender que Vimo empezó su viaje cuando Mou lo dejó por su cuenta y realizó un viaje de 1000 años de ida y vuelta en el espacio. Pero esto creo que lo voy a explicar un poco más al final. Sigamos con el viaje de Vimo. Vemos por primera vez a Y4 o Y4, un ser muy parecido a un conejo con un habla del inglés excelente. Mientras observa una lucha entre elfos y gente caparazón por un sitio arqueológico, son interrumpidos por Vimo, quien se estrella en el lugar destruyendo el objeto por el que se peleaban y matando a la dama piernas largas en el proceso.
Después de semejante llegada, los elfos y la gente caparazón se unen para destruir a Vimo y White salta en su rescate. Lo que más me llamó la atención durante la persecución fue ver a muchas personas de la especie de Kyuuber, personaje que solo aparece en los episodios de Fábulas, aunque a diferencia de este, los que salen en este capítulo tienen prendas que parecen haber sido cosidas con otras telas, y sus sombreros se ven más sucios, como si fueran pobres o de muy escasos recursos. También cabe resaltar que Kyuuber es de una época muy lejana al futuro. Algo también interesante es que al inicio del mercado hay una estatua de un ser de la misma especie, con un atuendo más extravagante y un sombrero más grande que el del resto, como si fuera alguna especie de gobernante. Esto puede tener explicación con el final, pero dejemos de brincar al final y sigamos linealmente. Después de que logran escapar, vemos por primera vez al señor M, quien parece ser la mano derecha de Hyugo, quien parece ser el líder del grupo. Observamos que hay mantecas espaciales en el lugar. Para el que no lo sepa, las mantecas espaciales son criaturas muy extrañas de ver, que pueden volar por el espacio a una increíble velocidad nada más nacer. Sí, todo en esta serie es extraño. De camino al laboratorio de White vemos varios robots parecidos a Oli, pero en un muy mal estado. Igualmente, esto se explicará al final. Mientras White platica con Vimo en su laboratorio, Vimo le dice que su nombre es aburrido y que mejor la llamará Armónica. Obviamente White se niega y decide cambiarse el nombre a Wi-Fi. Sí. Wi-Fi le dice a Vimo que Olive es un droide de mantenimiento y que por alguna extraña razón cree que Vimo es importante. Después de que la nave de Vimo casi destruye todo, Vimo y Wi-Fi salvan a todos, o bueno, casi todos. Vimo se autoproclama nuevo sheriff y decide salvar a su horrible planeta. Aquí es donde se nos muestra por primera vez a la Deriva, el cual más que un planeta parece una especie de base espacial gigante. Más pronto que tarde, Wi-Fi le notifica a alguien sobre Vimo, pues parece que al igual que todos en el lugar, quiere impresionar a este tal Hyugo llevándole cosas tecnológicas y así tener un mejor trato. Vemos por primera vez el interior de la Deriva, y lo primero que notamos es a una señora tucán que vende sus propios huevos con la amenaza de comérselos ella misma si nadie se los compra. Ok. Lo interesante aquí es que usa la expresión "o juro por Glob", lo que nos da a entender que al igual que en la Tierra, Glob es una entidad muy poderosa que vive por la eternidad, o al menos por muchos años. Y sí, si no conoces a Glob, lamento decirte que no te lo explicaré aquí. Si alguien quiere una explicación de él, tendría que ser en otro video. Nos muestran la cápsula jungla, un lugar lleno de criaturas muy peligrosas en donde nadie entra. Después de salvar a una manteca espacial de quedarse varada en el espacio para siempre y de morir devorada por su dueño, Vimo y Wi-Fi terminan en un basurero por culpa de un fallo de la gravedad. En el basurero vemos a un pequeño robot que canta canciones de la Tierra, pero antes de que Vimo interactúe con él, Wi-Fi lo detiene para ir a ver a Hyugo. Aquí vemos en donde vive la especie de Wi-Fi, o los conejitos. Ellos parecen vivir en los lugares más finos de la Deriva. En este lugar conocemos a los padres de Wi-Fi, que en pocas palabras son un asco. Estos apagan a Vimo para poder ver qué piezas son buenas para Hyugo, pero justo en ese momento una cápsula de comunicación explota y Olive enciende a Vimo. Wi-Fi, dudando de si lo que está haciendo está bien o mal, le dice a Vimo sobre la cápsula y terminan saliendo de ahí. Cuando llegan al lugar está todo inundado y Vimo, al tratar de salvar a un pato extraño, cae al agua y empieza a sacar chispas. Ya se había demostrado en capítulos anteriores que los líquidos no dañan a Vimo gravemente, pero nunca se había mostrado que también flota. Después de salvar a unos seres demasiado pequeños y estúpidos para salvarse solos, y a unos insectos ladrones, Vimo recibe una USB de los insectos como agradecimiento. Después de esto, Vimo procede a fumarse la USB. Ok, creo que eso fue muy obvio. Justo antes de que Wi-Fi le dijera la verdad a Vimo sobre qué van a hacer con él, el señor M llega y se los lleva a la cápsula de unidad, el lugar en donde Hyugo crea los aparatos que resolverán todos los problemas de la Deriva. ¿Existen las jugorditas? A pesar de dudar mucho sobre si lo que hace es lo correcto, Wi-Fi entrega a Vimo y Hyugo lo examina mientras el señor M estafa a Wi-Fi quitándole sus botas de antigravedad. Hyugo no encuentra nada útil en Vimo, pero Vimo no se va a ir sin resolver todos los problemas, por lo que él se adentra en una misión dentro de la cápsula jungla para conseguir el cristal del Génesis. Wow. Después de que obviamente no le explican a Vimo para qué ocupan el cristal, la madre de Wi-Fi la regaña por seguir a Vimo.
Wi-Fi lastima los sentimientos de Bimo al decirle a su madre que solo le seguía la corriente y este decide ir solo en su misión. Ya en su visión, después de que Bimo cae en una grieta carnívora, es salvado por su nuevo mejor amigo, Krusty, y después Krusty muere. Mientras Wi-Fi trataba de recuperar sus botas, se encuentra con una USB que aparentemente Ollie puede reproducir, y se da cuenta que el señor M identificaba todos los componentes útiles que había en cada cápsula de la deriva, es decir, que el señor M estaba matando a la deriva al quitarle todas sus partes esenciales. Mientras Wi-Fi trata de advertirle a Hugo, Bimo obtiene el cristal, lo que hace que todas las criaturas y las plantas de la jungla empiecen a morir y a revivir. Bimo le lanza el cristal al señor M, pero desafortunadamente él no logra salir. Al quedar atrapado en la puerta, una criatura logra sujetar a Bimo y al jalarlo demasiado, Bimo muere. Pero no realmente. Bimo queda en una especie de limbo en donde 6 Bimos de diferentes colores le hablan para explicarle que no podrá salir de esta. Esto puede hacer referencia al círculo cromático, el cual es una rueda que ordena los colores de acuerdo a su matiz o su tono. Después de casi darse por vencido, ocurre lo más milagroso: una pequeña pieza comienza a moverse, lo que significa que Bimo tiene absoluto control de cada una de sus piezas sin necesidad de estar encendido. Justo cuando Wi-Fi iba a delatar a Hugo, sus horribles padres la detienen y le confiscan su USB y a Ollie, justo cuando el señor M iba pasando, el cual aprovechó para destruir la información. Afortunadamente, Wi-Fi se rebela contra sus padres y decide ir a buscar a Bimo. Kids, right? Always calling out their deadbeat parents. What? Gracias a una flauta que Bimo consiguió cuando salvó a la manteca, Wi-Fi llama a la manteca espacial que Bimo había salvado y que por cierto había nombrado como Ricky. Con la ayuda de la manteca, Wi-Fi llega a la puerta y encuentra a los bichitos que habían salvado en la inundación, con las partes de Bimo. Tal vez cuando la pieza de Bimo empezó a moverse no fue porque él tuviera el control, sino que eran estos pequeños insectos los que lo estaban moviendo. Pero estos se ven más grandes que el corazón de Bimo, por lo que no tendría sentido que no fueran visibles. Pero también hay ocasiones cuando los seres pequeños no se dibujan para dar una idea de ser diminutos. Pero tampoco tiene sentido que batallaran para mover una pieza tan pequeña. Así que sostengo lo que dije al principio y creo que Bimo tiene un control absoluto de todas las partes de su cuerpo. Los bichitos deciden ayudar a Wi-Fi y la llevan con el robot de la basura que ya habíamos visto antes. Resulta que la robot se llama CGO y conoce las marcas de Moe, pues según ella son como una especie de primos lejanos, excepto que ella es de una marca patito. Aquí es donde se pone pesado el lore, pues CGO nos explica cómo es que Hugo llegó a este lugar, así que prepárense que esto será un poco largo. Sí, más de lo que ya lleva el video. Resulta que cuando la Tierra estaba en sus últimos momentos, Hugo lideró un viaje en un cohete con otros humanos para escapar del planeta, pero Hugo no era de los mejores fabricando cohetes, por lo que su nave falló y tuvieron que ser rescatados por unos aliens a los que CGO llama los grises. A pesar de que los grises le advirtieron a Hugo sobre biohackear el estilo de los aliens, Hugo no hizo caso. Esto puede sonar un poco complicado, pero no lo es en realidad. El proceso de biohackear consta de cambiar nuestro estilo de vida para poder hackear de alguna manera nuestra biología, ya sea lo que comemos o las actividades que hacemos. Sin embargo, existen otros procesos más complejos y no tan recomendados que incluyen experimentos que alteran el código genético de algún organismo vivo. Pues Hugo llevó esto al extremo, alterando el ADN de él y de sus compañeros para asimilar el estilo de vida de los grises. Los grises decidieron ayudarlos porque eran buenas personas, pero lamentablemente esto ocasionó que las enfermedades humanas afectaran a los grises y todos terminaron muriendo. Sin los grises para pilotear la nave, esta se salió de control y tuvieron que ser salvados de nuevo, pero ahora por un orbe verde que los llevó a la deriva. Zip Ollie. Cuando Hugo llegó a la deriva, el lugar ya estaba mal, pero después de que Hugo llegó, todo se fue al caño y desecharon a CGO. Después de la historia, vemos cómo colocan el cristal que Bimo había conseguido. Y ¡ay! Eso no es un conejo. Después de reparar a Bimo y aprender una valiosa lección sobre superación personal, Hugo enciende su máquina, ocasionando que toda la deriva empiece a agonizar. Bimo y Wi-Fi llegan para decirles la verdad a todos con la ayuda del cigarrín que Bimo se fumó. Pero Hugo no lo niega, acepta que la cápsula de unidad que estaba creando siempre fue para salvarse a él mismo y a su círculo interno, pero como la situación escaló demasiado rápido, Hugo decide
decide escapar solo y destruye el mando de control. Bimo tiene la brillante idea de desconectar la cápsula antes de que pueda drenar la energía a la deriva, y con la ayuda de las mantecas espaciales logran separar a la cápsula del suelo. El señor M trató de escapar sujetándose de la nave, pero no le salió muy bien que digamos. Well, here comes the rascal. Todos celebran porque se deshicieron de Hugo, pero no es tiempo de festejar. Resulta que lanzaron al espacio sus mejores recursos y ahora van a tener que trabajar juntos para sobrevivir. Sin embargo, esta es una tarea que deberán realizar ellos mismos, pues Bimo terminó su cometido y después de una bonita escena en donde los padres de Wi-Fi se disculpan por ser tan malos padres, Bimo se monta en Ricky y se va. Antes de la escena final vemos a Hugo sentado solo en su nave, cuando de repente sale Olive de una mochila que el señor M había dejado ahí, y Hugo le pregunta si sigue decepcionado de él. Olive simplemente lo acaricia y termina aquí. La historia de estos dos está muy resumida en el episodio, pero yo tengo una teoría. Olive llevó a Hugo a la deriva porque vio en él potencial para sacar adelante el lugar. Sin embargo, después de ver en lo que se terminó convirtiendo, Olive triste decidió abandonarlo. Cuando analizó a Bimo pudo ver que este tenía un corazón especial que hace que Bimo pueda tener expresiones y que le permite tener sentimientos. Olive al ver esto, ve en Bimo lo que le faltó a Hugo y decide llevarlo para arreglar las cosas. La deriva probablemente ya tenía mucho tiempo sin un gobernante y probablemente por eso estaba en tan mal estado. Ahora, ¿de dónde viene Olive y por qué tenía tanto interés en la deriva? Esto realmente no se explica, pero había una gran cantidad de orbes similares a él en la deriva, excepto que estos estaban destruidos. Es probable que Olive existiera desde una época en que la deriva era dichosa y tal vez se encargaba de cuidar que las cosas salieran bien. Pero esto es solo una teoría loca mía, y no creo que valga la pena darle tantas vueltas, pues a no ser que veamos otra precuela, esto jamás tendrá una explicación. Continuamos con Bimo. Este va viajando en la manteca y llega a la Tierra de nuevo. Bimo se despide de Ricky, quien en realidad se llama... My name is Twinkle Toes. Oh, okay. Bimo se voltea y ve por primera vez a Finn y Jake en una etapa más joven. Y mientras camina hacia ellos, el capítulo termina. Muy bien. A esta altura no hay mucho que decir, pero hay algo que aún quiero explicar, y es sobre el viaje de Bimo. ¿Recuerdan que al inicio del video les dije que Bimo viajó en el tiempo? Pues bueno, mi razón para creer esto es porque Bimo se va del planeta en una nave creada por Moe. Quiero creer que es cuando este deja que Bimo explore libre el mundo, en este caso Marte, ya que al no tener hijos, Bimo solo estaría sin un propósito con los otros robots. La cosa es que cuando Moe creó a Bimo, él aún era joven, y cuando lo vemos en el capítulo Be More, ya es un anciano de más de 1000 años. Aquí solo veo dos posibilidades. Moe mantuvo apagado a Bimo durante casi toda su vida y lo encendió para mandarlo a Marte 1000 años después, o la que considero la más correcta, Moe mandó a Bimo en su nave cuando este aún era joven y gracias a Olive, este rompió la barrera del tiempo y viajó al futuro. Por eso cuando llega a la Tierra, Finn es un niño pequeño y Moe ya debería tener más de 1000 años para este momento. En cuanto al viaje de regreso, no veo cómo explicarlo. Las mantecas son seres misteriosos en Hora de Aventura, así que eso lo dejaré así. Pero dime tú qué opinas sobre esta línea del tiempo que me causa tanto conflicto. ¿Crees que Bimo viajó en el tiempo o simplemente viajó 1000 años después de su creación? De todas maneras, este será un video muy largo y espero haber cubierto todo lo importante. Si tienen alguna duda sobre algún otro contenido, probablemente trate de explicar temas sobre Hora de Aventura, ya que la serie ya terminó y creo que es un buen momento para recordar esas cosas que jamás se explicaron o que se rascaron muy poco. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.